Muy buenas y bienvenidos a la primera clase de modelado 3D para Fiverr. Y bueno, yo soy Onyx y hoy es la primera clase donde, bueno, hago un poco de introducción de lo que vamos a aprender durante el tiempo que yo esté subiendo el contenido aquí en la Coursera University. Y bueno, vamos a aprender un poquito de, bueno, un poquito. Mi idea es que aprendáis todo lo que básicamente yo sé y que salgamos con unas nociones un poco bastante amplias, por decirlo así. Entonces, esto lo voy a dividir en tres fases. La fase principal va a ser lo básico de Fiverr. Bueno, lo primero que vamos a aprender en esta clase es tema de Blender un poquito, qué es lo que más se utiliza en Fiverr, para hacer un MLO, por ejemplo, o una shell, o sea, las herramientas más repetitivas y que tenéis que saber desde un principio, porque si esto no lo sabemos, va a ser muy difícil avanzar en los siguientes módulos. Entonces, el módulo principal que sería exportación, crear un cubo, meterle las colisiones, llevarlo a Fiverr. La siguiente, que ya no será un cubo, será un MLO con escaleras, con, bueno, que le meteremos en plan cositas, en plan, iremos subiendo el nivel, ¿no? Poco a poco. Entonces os he dejado en pantalla para no alargar mucho la introducción y ir por la chicha, por lo que nos interesa, el tema de todo lo que vamos a estar aprendiendo a lo largo de este camino. Mi idea es que al principio todo sea enfocado a Fiverr, pero que cuando ya tengamos todo lo de Fiverr tocado, ya estar subiendo contenido ya de modelado 3D puro, es decir, enfocado un poco más al tema de videojuegos. También una cosa que, bueno, que me gustaría aclarar es de que si estáis viendo esto porque probablemente os está llamando la atención el modelado 3D o tenéis dudas si hacer focus en esto o en el scripting en Fiverr, yo también tuve esa duda al principio, pero personalmente pienso de que el modelador, bueno, a ver, tal como está hoy en día la situación, sabemos que ChatGPT Cloud Code te puede hacer un script muy fácilmente, funcional, o un server owner que diga, oye, voy a contratar a un programador para que me eche un cable en desarrollo de X cosa. Pues a día de hoy ya eso, teniendo Cloud Code y ChatGPT, pues seamos honestos, les ahorra dinero y les ahorra el contratar y pagar a alguien. Solo pagan la suscripción y ya. Entonces pienso de que a día de hoy el modelador 3D, ¿no? O la persona que hace mapas, que hace props, que arregla colisiones o que todo lo que engloba el tema del modelado, es muy difícil que una IA a día de hoy lo reemplace. Y al ser tan difícil y tan poca gente tener, porque hay más gente que hace scripts que mapas, los precios de pedirle a alguien, oye, te voy a hacer esto por X cantidad va a ser mucho más elevado que no si le arreglase un script. Entonces, quiero de que si estáis en esa duda de por dónde tirar, le deis mecha al tema del modelado 3D, porque al fin y al cabo es algo que os va a servir en muchos ámbitos. O sea, con lo que vamos a aprender aquí, no solo nos va a servir para Fiverr. Mi idea es de que también aprendamos, bueno, mi idea es y quiero hacer de que aprendamos para el tema de videojuegos. Entonces, bueno, el vídeo veréis que tiene pequeños cortes porque lo he grabado varias veces del tirón, pero he notado de que algunas cosas no lo explicaba bien, otras me dejaba cosas pues por el hecho de que se te olvidan, luego piensas, ay, tenía que haber añadido esto, entonces prefiero hacerlo en cortes, ¿vale? Si veis que hay cortes es por eso, porque digo, he repetido algunos módulos o otros los vuelvo a regrabar porque pienso, pues mira, esta aplicación podría estar mejor así. Porque aunque esta clase sea un poco más teórica, no más que de práctica, es necesaria para que podamos seguir avanzando y entendamos un poco conforme vayamos progresando y subiendo en el nivel lo que estamos haciendo. Porque si solo repetís lo que yo hago, luego llegará el momento de las dudas, no sabéis para qué sirve cada herramienta. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a darle un poquito de caña al asunto. Bueno, ahora vamos a aprender un poco, ¿vale? Cómo funciona la cámara, ¿de acuerdo? Entonces, apretando el clic del botón central, ¿vale? Orbitamos alrededor, ¿vale? Orbitamos. Luego, si utilizamos el Shift y clic central, giramos en horizontal, de derecha a izquierda, ¿vale? Esto se llama paneo. Y esto se llama orbit, porque orbit, como dice la palabra, orbitamos, ¿vale? Luego pasamos al numpad, ¿vale? Que tenemos 1, 3, 7, ¿vale? Que son, si os fijáis, va rotando en los ejes, ¿no? 1 tenemos X, 3 tenemos Y y 7 tenemos Z, ¿de acuerdo? Entonces, para tener diferentes puntos de vista de la geometría. Luego tenemos otra herramienta muy interesante que es pulsando Alt Z, ¿vale? Pero yo si lo pulso se me para la grabación. Entonces os voy a enseñar también dónde está para que le identifiquéis ya de que aprenderos los atajos
es un poco caótico al principio. Entonces, aparte de deciros el atajo, también os voy a enseñar dónde está en lo que viene siendo la interfaz de Blender, para que vosotros pues lo podáis identificar mejor ya por vista, ¿no? Tenemos la herramienta de X-Ray, ¿vale? Pero ojo, esta herramienta es muy útil, pero tiene, por decirlo así, un handicap, ¿vale? Que es, os voy a enseñar ahora, ¿vale? Mesh Cube, vale. Imaginaros, ¿no? De que, yo qué sé, tenemos pues... Vale, voy a pegar un poquito más. Voy a hacer así, y G, Y, le voy a pegar así. Bueno, no, un poquito más para ahí. GX, perdona. Ahí, perfecto, vale. Imaginamos que estamos aquí, ¿vale? Y tenemos abierto el X-Ray y queremos seleccionar esta cara, ¿vale? Con el Edit Mode. En Edit Mode salimos de Object Mode a Edit Mode con el tabulador, ¿vale? O aquí arriba, Object Mode, Edit Mode, ¿vale? Imaginaos que quiero seleccionar esta cara, ¿vale? Pero digo, uy, ¿pero qué está pasando? ¿No? ¿Qué pasa? Que al tener el X-Ray abierto, ¿vale? Lo que hace es de que yo puedo seleccionar cualquier cosa, ¿vale? O sea, hay que tener mucho cuidado con esta herramienta, porque claro, si yo selecciono aquí, suprimo y face, me acabo de cargar la cara de debajo, ¿vale? Creo que me he cargado esa, ¿no? A ver, vamos a salir. Creo que... Sí, mira, me he cargado la cara de debajo. ¿Qué pasa? Esto está muy bien, ¿no? Pues si tenemos que utilizar la herramienta de Snapping Tool, ¿vale? Que se abre con el Shift tabulador. La Snapping Tool, ¿para qué sirve, no? Pues si yo quiero, ¿vale? Yo qué sé. Mover esto y pegarlo, ¿no? Aquí que he seleccionado el Vertex, ¿vale? Si esto lo quiero pegar a un vértice, pues la Snapping Tool viene muy bien, pues para pegarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya tengo muchas geometrías alrededor, ¿vale? Esto nos viene súper bien porque así puedo ver, ¿no? Lo que estoy haciendo, dónde la estoy poniendo. Pero bueno, que esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta porque a mí más de una vez me ha jugado una mala pasada que no me he dado cuenta que he borrado algo y cuando ya he hecho el export al juego me he dado cuenta pues que me lo invento, no sé, que faltaba el trozo de una pared interior, por decirlo así, ¿no? Porque digo, ah, mira, voy a borrar esta cara de aquí para meterlo que quede preciso y me he cargado algo. Entonces esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta porque bueno, la verdad, viene bien saberlo que no luego que lo tengas que aprender a las malas. Vale, entonces, bueno, seleccionamos todo el cubo, lo vamos a hacer más grande, ¿vale? Yo creo que así me va bien, vale. Luego tenemos otra forma de agrandar el cubo, digamos, por sus ejes, que es a la G, por ejemplo, si queremos a la G lo que haces es que coges una cara, ¿vale? Te puede ser cara, puede ser edge, puede ser vértice, ¿vale? Ahora vamos a hacer en caras, ¿de acuerdo? Entonces, cogemos la cara y si haces así, lo estiras. ¿Pero qué pasa? Así no está quedando de forma precisa. Imagínate que lo quiero rotar en el eje de la Y. Así pues como que no va a quedar muy bien. Entonces si yo hago G, Y, pum, roto. De forma precisa, ¿vale? Entonces, luego tenemos otra herramienta, ¿vale? Que es dándole a la E, que es la herramienta de extruir, ¿vale? Es decir, extruimos, pum, extruimos, pum, ¿vale? Muy bien. Cuando ya tenemos la G y hemos salido la G y la E, que es de extruir, ¿vale? ¿Para qué sirve el extruir? El extruir lo que hace es que separa la geometría, ¿vale? Como veis, si yo aquí quito el extrude, ¿vale? Vamos a hacer control Z, control Z, control Z, ¿vale? Aquí, ¿qué pasa? Yo por mucho que alargue esto, ¿vale? Tengo, pum, la geometría unida, ¿vale? Por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Si yo extruyo porque luego quiero hacer otra cosa, pum, ya la tengo separada. Muy bien. Ahora vamos a utilizar otra herramienta, ¿vale? Que es con el I, que se llama Insect, ¿vale? Damos I y pum. ¿Qué estamos haciendo? Una inserción en la geometría, ¿no? Imaginaos, no sé, yo qué sé, que queremos hacer una ventana alargada, ¿no? Pues, pum, le metemos la I y vamos jugando con el tamaño de la ventana, ¿vale? Moviendo el cursor derecha va para afuera, izquierda va para adentro, ¿vale? O sea, para el centro va para adentro, para afuera va para afuera. O sea, mejor explicado así, ¿vale? Entonces, imaginaos, ¿no? Aquí queremos una ventana alargada, por decirlo así, ¿no? Para un salón, me lo invento, ¿no? Pues pum, ahora entonces ya tendríamos esto, le daríamos a suprimir, face y ya tendríamos nuestra ventana, ¿vale? Vale,
Estaba explicando la herramienta Loopcut, ¿vale? Y se me ha escacharrado la grabación. Así que lo que vamos a hacer es coger todo, ¿vale? Y os lo explico de nuevo, ¿vale? Lo que estaba explicando, ya que aún no lo habréis visto. Mesh, Cube, ¿vale? Ahora voy a explicar la herramienta esta un poquito más rápido, ¿vale? Un segundito que haga esto. Vale, está explicando la herramienta Locut, ¿vale? Porque es una herramienta muy interesante. Y yo tengo la manía, ¿vale? Igual que antes he explicado lo de las cámaras, de hacerlo así. O sea, cada uno va a ir sacando sus manías en Blender. Yo cogí esta hasta el principio, no sé por qué. ¿Vale? Entonces, el Locut es haciendo control R. Y vemos esta línea aquí amarilla, ¿no? Vale. Yo pulso así y mantengo el ratón apretado, ¿vale? Y la puedo desplazar, ¿vale? Imaginaos que queremos una puerta aquí. ¡Pum! Y otra vez apretamos el ratón. Luego, importante, ¿vale? Cuando sale esta línea amarilla, la puedes poner tanto en horizontal como en vertical. Si queremos que salgan más, le damos a rueda del ratón para más, para afuera más, para adentro menos, ¿vale? En ambas sentidos, ¿vale? Entonces, imaginamos que quiero aquí porque quiero hacer una puerta. Vale, vamos a hacer así. Vamos a coger y la vamos a hacer de esta altura. Vale. Una vez ya tengo el Loopcut hecho, ¿vale? Lo que yo voy a hacer aquí es darle, ¿vale? Para hacer la puerta, un insert que lo hemos hecho antes. Y... ¡pum! Ya tendría mi puerta. Ahora le daría X, que es para eliminar. Y daría face. Y ya tendría mi puerta. Más ancha, más estrecha, ya como queráis. Luego hay otra forma, que no es la más recomendable, pero que mucha gente utiliza para hacer puertas y ventanas, ¿vale? Que os la enseño ahora, ¿vale? Que para mí es un poco más lío que esto, pero bueno. A gusto los colores, ¿vale? Por ejemplo aquí, Shift A, Mesh, Cube, ¿vale? Lo voy a mover así. De aquí lo voy a GX. Lo que se me lo invento. Voy a hacer una puerta así un poco truchona, ¿vale? Para que lo entendáis, ¿vale? ¿Qué hacen? Cogen esto, ¿vale? Imaginaos que esto es la puerta, ¿no? Vamos a ponernos creativos, imaginativos, ¿vale? Vuelven a seleccionar el cubo, ¿vale? Se van aquí abajo en Modifiers. Creo que estoy seleccionando todo. Claro que tengo esto. Vale, ahora aquí se van a Modifiers. Add Modifier. Y eligen el Boolean. ¿Qué pasa? Seleccionan el cubo. Salen al Object Mode. Aplican el Boolean. Se comen el cubo. Y ¿qué hacen? Le dan aquí y le dan a la X. Suprimir y ya tendrían la puerta. Esto no es muy recomendable. Dos opciones. Una, si queremos modelar el marco de la puerta, pues así lo tenemos mucho más sencillo, ¿no? Y dos, porque a veces te rompe la geometría. O sea, depende cómo apliques el boolean, lo que te va a hacer es romperte la geometría y a la hora de hacer colisiones, ¿vale? Si por ejemplo hace la típica colisión, que eso lo vamos a ver más adelante, pero para que entendamos un poco el por qué te lo rompe, ¿vale? La gente hace A y Shift D, ¿vale? Y duplica la casa y la pega en el mismo sitio, puede dar la geometría rota y hacer de que incluso las caras se inviertan. Es decir, si en una colisión, esto ya más para adelante, pero para que entendáis, el boolean, haces que una cara se invierta en la colisión, la persona que va a hacer va a atravesar, porque la cara está invertida, pero no va a poder salir. Pero bueno, estas son cosas que vamos a ir más viendo adelante cuando hablemos de colisiones. Pero, boolean, no. O sea, bueno, a ver, a gustos colores, pero no es para nada recomendable el boolean, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa más. Bueno, luego tenemos otra herramienta, bueno, herramienta o atajo, que es muy práctico, que es que si yo selecciono cosas, ¿vale? Y le doy al H, oculto las caras, oculto lo que tengo seleccionado. Por ejemplo, esto no lo he eliminado, lo he ocultado temporalmente. Y esto es muy útil a la hora de que, por ejemplo, estamos, yo que sé, haciendo un MLO o lo que sea, o simplemente modelando una shell, pues nos viene muy útil pues, para ver lo que estás haciendo dentro de la casa con mucha más precisión. Luego que lo queremos devolver al H y lo devolvemos, ¿vale? H ocultamos, al H devolvemos. Vale, otra herramienta, ¿vale? Que quiero que veamos es la bevel, ¿de acuerdo? ¿Cómo la utilizamos? Es con el control B y como vemos va suavizando lo que vendría siendo las aristas, ¿vale?
Entonces, el bevel no es ni para hacer agujeros, ni para crear formas nuevas, ni huecos, ni nada, ni volumen. O sea, es más que nada para refinar la geometría existente. No sé, marcos de ventanas, columnas, mobiliario también podemos hacer props de mobiliario, también viene muy bien. Por ejemplo, si quieres hacer, no sé, una encimera, cositas de esas, el bevel viene muy bien porque es como que mejora un poco el aspecto visual, ¿vale? Entonces, esta es una herramienta que también hemos de tener muy en cuenta. Y por último, y creo que ya lo explicamos sobre esto lo que vamos a utilizar, pero bueno, más adelante si no, si vemos cosas nuevas que seguramente saldrán, pero creo que más o menos así es lo que necesitáis saber. De así de tocar un poco blendo por encima, ¿vale? Es la knife, la navaja, ¿vale? Para hacer cortes rectos, ¿vale? Esta no es como la bevel. Ay, como la bevel, perdón, como el lob cut que hemos hecho, ¿vale? Esto puedes hacer triángulos, ¿vale? Que sería pulsar, ¿no? Pum, pum, pero veis, aquí se van generando puntos. Estos son cortes que yo estoy haciendo, ¿vale? Entonces, esto sería lo que vendría siendo la navaja, ¿vale? Y yo creo que con eso ya damos por cerrada lo que vendría siendo la clase de hoy, ¿de acuerdo? Así que al siguiente módulo ya vamos a ir a tocar cositas de 5M.